Estimados colegas, les doy la bienvenida al ciclo lectivo de la Diplomatura Superior en Didáctica y Currículum, organizado por el Instituto Superior de Machagay y CICH, Sindicato Confluencia de Educadores Argentinos de la provincia del Chaco. Para muchos docentes de los inscriptos nos conocemos en ámbitos de formación, en ámbitos laborales, para otros no. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Soy Gloria Núñez, profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Tecnología Educativa, especialista en Lectura y Escritura por la Asociación Internacional de Lectura y la Universidad de Mérida, Venezuela, especialista en Currículum por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Diploma Superior en Educación y Nuevas Tecnologías también por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesora para la enseñanza primaria y profesora de nivel inicial. Tengo el honor de dar inicio al trayecto de formación mencionado precedentemente, al agradecer el espacio cedido para compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre el conocimiento didáctico. Me llena de orgullo saber que han aceptado el desafío de continuar la formación en un contexto particular, muy particular en este momento. Este nuevo reto, este nuevo trayecto en el cual estoy convencida que se resignificarán las experiencias formativas singulares de cada uno de los participantes. Y justamente allí estará la riqueza, en la intersección de la práctica y la teoría, en el conocimiento que cada uno seguramente logrará construir, significar y resignificar. En este marco, y para compartir con ustedes algunas conceptualizaciones, ideas, fuerzas del campo disciplinar, apelaré a los aportes de grandes pensadores y críticos de la educación: Edith Lidwin, Alicia Camiloni, Alicia de Alba, Jorge Steinman, María Teresa Alcalá, Miguel Ángel Zabalza, Liliana Sanjurjo, Estanislao Antelo, Schulman, entre otros. Y precisamente también las experiencias, el conocimiento que me ha dado la experiencia de haber transitado durante 36 años el sistema educativo provincial como nacional, tanto en el ámbito público como privado. Algunos de estos pensadores me han aportado para poder ejercer el oficio de enseñar. Otros me acompañan aún. Con algunos de ellos tengo el privilegio de compartir espacios formativos. Tal es el caso de la profesora María Teresa Alcalá, para quien va mi inmensa gratitud por siempre. Retomando la idea de ejercer ese oficio de enseñar, me planteo el siguiente interrogante: ¿qué conocimientos de base debería tener aquel que ejerce el oficio de enseñar? Y surgen sin dudas otros interrogantes: ¿el conocimiento de la disciplina? ¿El conocimiento pedagógico? ¿El conocimiento didáctico? ¿El conocimiento de las características del destinatario de la propuesta, es decir, del sujeto que aprende? ¿El conocimiento del texto y el contexto de la enseñanza, es decir, del currículum? Y el conocimiento del contexto en el cual se interactúa, ese contexto real, ese contexto que me marca el aquí y el ahora. En el ejercicio profesional en el nivel superior, con mayor precisión en la formación de formadores, hay una cierta desconsideración y hasta diría cierto olvido, en algunas carreras se acentúan más que en otras, hacia un área fundamental de la formación docente como lo es la didáctica, cuyo campo es la teoría acerca de las prácticas de enseñanza. Didáctica es una disciplina que encuentra su razón de ser en la intervención de la enseñanza, según Contreras Domingo. Y siguiendo lo expresado por este autor, podemos señalar que la didáctica es la ciencia de la enseñanza y como tal se ocupa de explicar
la relación que existe entre dos binomios, el enseñar y el aprender, entre dos verbos que permanentemente el docente sabe de su conjugación. Pero esa relación que existe entre estos dos conceptos, entre el enseñar y el aprender, no es una relación de causa o efecto, es más bien una relación de dependencia, una relación de existencia, diría yo, de dependencia ontológica, porque en tanto existe la intención de enseñar, es porque existe un otro con la intención de aprender. Pero para enseñar no basta con saber la asignatura. La enseñanza es una práctica social, humana y pedagógica compleja. Y para abordarla necesito del conocimiento didáctico, tanto como de los otros que hemos mencionado. Enseñar no es otra cosa más que preparar las condiciones para que se dé el aprendizaje. Y en ese preparar las condiciones está la actuación del didacta. En ese preparar las condiciones está el trabajo del docente, está el oficio del docente, porque no es tarea menor. Parece sencillo decir preparar las condiciones, pero todo lo que implica ese preparar las condiciones es muy complejo y a veces es un espacio que no se lo puede escindir del contexto social, de la realidad inmediata. Como didácticas y con la didáctica llegamos al corazón del oficio docente, al ámbito de la práctica que les requiere reflexión y saberes específicos para mediar entre los contenidos de la cultura y los sujetos en situación de aprender, para mediar entre esos contenidos que previamente deben ser seleccionados. Para poder seleccionarlo y organizarlo, también necesito ese dominio de la disciplina. Algunos de los interrogantes que en este sentido amerita que nos planteemos son: ¿cómo aprenden los alumnos conocimientos de diversa naturaleza? ¿Cómo ayudar a aprender a sujetos y desde y en su contexto cultural, histórico y biográfico? ¿Cuáles son las características de la buena enseñanza que sin duda debería decantar en un buen aprendizaje? ¿Cuáles son los rasgos del buen aprendizaje? ¿Qué hacer para que los estudiantes sean auténticos protagonistas de sus propios procesos de conocimiento, desde el paradigma de la teoría de la complejidad, por ejemplo, que tiene como premisa fundamental que el conocimiento no es otra cosa más que el producto de la actividad del sujeto en interacción con los elementos de la cultura? El producto de esa acción es el conocimiento. ¿Cómo transformar los contenidos para hacerlo comprensible sin tergiversar o banalizar su sentido disciplinar, sin tergiversar su idea básica, su idea central? ¿Cuáles son los medios y recursos adecuados para facilitar la construcción del conocimiento? ¿Cómo organizar el aprendizaje y las estrategias de enseñanza de manera pertinente y efectiva para promover aprendizajes significativos? ¿Cómo preparar la intervención didáctica? ¿Cómo saber si nuestra propuesta didáctica posibilita los aprendizajes deseados, aprendizajes genuinos, aprendizajes duraderos? ¿Qué alternativas metodológicas plantear para identificar qué saben los estudiantes, qué desean y qué pueden aprender? Estos interrogantes están íntimamente relacionados con la condición esta que mencionábamos, sobre qué entendemos por enseñar, preparar las condiciones para que se dé el aprendizaje. Esas condiciones tienen que ver con estos interrogantes que nos hemos planteado, sin dudas, colegas. Estas y otras preguntas comprometen al docente en el aula y a quienes cursan un trayecto formativo vinculado con el cómo, cuándo, para qué y por qué enseñar. También se propone la reflexión en torno a la didáctica como disciplina articuladora de los saberes docentes,
vinculada desde su origen al origen de la escuela pública y a la democratización del acceso a la cultura en los actuales contextos. Todo ello desde dispositivos que buscan promover en docentes y en los estudiantes de profesorado los procesos de metacognición, el pensamiento autónomo y el compromiso con la práctica docente, porque enseñar, lo señala Contreras Domínguez, como práctica social y humana compleja, compromete moralmente a quien ejerce ese oficio. Y en este contexto, para mayor comprensión de nuestro objeto de estudio, es necesario tener presente la diversidad de tradiciones acerca de la enseñanza, es decir, tener una visión retrospectiva de la misma, saber su génesis, saber su origen. Esto, sin duda, estos conocimientos nos van a permitir poder sortear los obstáculos que se nos vayan presentando, de manera que no se conviertan en obstáculos epistemológicos para el aprendizaje. Como lo señala Estela Coll, desde sus inicios en la época moderna, la didáctica se caracterizó por su interés por la enseñanza. Se diversificaron sus ámbitos, escenarios y nuevos actores comenzaron a formar parte de ella. Así fueron multiplicando los desafíos prácticos y la reflexión teórica se especializó cada vez más. No es escindible, lógicamente, de las transformaciones que tuvieron lugar en los procesos de escolarización. Su construcción no obedece solo a patrones de índole académica, sino que está sujeta a la influencia de transformaciones sociales más amplias y particularmente a las características que asume la práctica educativa en cada momento, en el aquí y en el ahora, en situación. En el caso concreto de la pandemia COVID-19, que movilizó al mundo, algo inesperado, situación que modificó la vida de las personas en el mundo y dio lugar a la construcción de nuevos escenarios de aprendizajes, de nuevos escenarios en los cuales deberíamos interactuar y de manera inmediata. No dio lugar a recrear cosas. Estábamos allí y, como diría Ortega y Gasset, tal cual el hombre del teatro. Se abrió el telón y debimos actuar. Debimos preparar nuevos escenarios de aprendizaje. Impensado. Por otra parte, si bien la definición de enseñanza como objeto de estudio de la didáctica se asienta en la historia y en la fecunda tradición del pensamiento, sabemos que es posible reconocer variantes. En algunos países, por ejemplo, en lo que respecta a la configuración del campo pedagógico y al tipo de relaciones que se establecen entre las diferentes disciplinas. Tal como lo señala Camilloni, la demarcación del límite no es sencilla. En nuestro país, como en otros de América y Europa continental, existe una importante variante de reflexión didáctica que puede ser rastreada a través de la historia y que ocupa un lugar destacado en la formación de los docentes y de los especialistas en educación. En ella es posible distinguir los abordajes propios de la didáctica general, así como aquellos de las didácticas especializadas en el área del conocimiento en particular o en un nivel del sistema educativo. Desde la década del 60 en adelante, se señala como un hito en la didáctica la incorporación de su preocupación por desarrollos provenientes de la teoría curricular. En los países anglosajones la situación es diferente. En los Estados Unidos, gran parte de las propuestas de enseñanza han sido producidas por psicólogos sobre la base de teorías acerca del aprendizaje y del desarrollo. Del mismo modo, la teoría curricular, que ha tenido una gran expansión en ese país desde la primera década del siglo XX, integró en el ámbito de sus intereses un conjunto de temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje,
Tampoco la didáctica ha tenido desarrollo en Inglaterra. Sin embargo, señala Hamilton, junto a la teoría curricular, existe una línea de reflexión pedagógica cuyos intereses son afines al pensamiento de la Europa continental. En Francia, sin embargo, la situación ha sido diferente. Allí han sido los pedagogos quienes históricamente se ocuparon de los problemas de la enseñanza, pero más bien con una orientación normativa. En la década del 70 se produjo un movimiento por el cual las didácticas especializadas en disciplina se consolidaron como campo de investigación. En la actualidad, tanto pedagogos como didactas se ocupan del estudio de la enseñanza y llevan a cabo investigaciones desde perspectivas muy diferentes que dan lugar a diferentes modelos de aprendizaje, como así también diversos enfoques didácticos. Diferentes entre sí, ni mejores ni peores, simplemente son lentes que nos permiten analizar la realidad, comprender la realidad, aproximarnos a esa realidad de la mejor manera posible. Son lentes conceptuales los enfoques que nos permiten una mayor comprensión. Y en la didáctica podemos hablar desde un enfoque tradicional hasta llegar a un enfoque problematizador, según lo explicita claramente en su bibliografía la profesora Alcalá. En el escenario de la didáctica conviven hoy múltiples líneas de producción teórica. A través del tiempo se fueron delineando, como lo dijimos, distintas corrientes que se diferencian en función de las dimensiones que incorporan, los marcos de referencia que emplean y los propósitos que persiguen. Esto obedece a la complejidad propia del objeto de estudio, pero también es el resultado de la influencia de otros campos del conocimiento, como ser la sociología, la antropología, la psicología, la lingüística, la psicolingüística, la sociolingüística aplicada y la micropolítica, entre otras, que se van volcando en las últimas décadas al estudio de la práctica de la enseñanza y a la clase como espacio de construcción de conocimiento. La clase en el sentido de lo clásico, no ya pensar la clase, como lo dice Sanjurjo, como un espacio delimitado por 4 paredes, sino se convierte en clase cualquier espacio donde es susceptible construir conocimiento. De pronto, la plaza se convierte en clase, el laboratorio se convierte en clase, el supermercado se convierte en clase, el tribunal de justicia se convierte en clase, los hospitales se convierten en clase. Todo el espacio donde es susceptible construir conocimiento, hoy por hoy llamamos clase. Lo expresado hasta aquí tiene la intención de sobrevolar el campo en términos de Stella Coles y ayudar a la comprensión para seguir pensando de un objeto de estudio sumamente complejo y cambiante. En el seminario 1, módulo 1 de la diplomatura, abordarán la relación entre la didáctica, el currículum y la construcción del campo disciplinar. De esta manera, profundizarán los conceptos que hemos mencionado en esta presentación, precisamente conceptos tales como didáctica, como currículum, como enseñanza, como aprendizaje, como la función de la escuela. ¿Cuál es la función social de la escuela hoy por hoy? La función social de la escuela es reproducir o construir o ayudar a la construcción del conocimiento. La clase ¿es ese espacio delimitado por 4 paredes o es ese espacio donde se puede construir conocimientos también? Seguramente cada seminario tendrá su núcleo duro, tendrá su problemática, el cual será tratado con el rigor que amerita. Como les dije recientemente, hemos simplemente sobrevolado compartir experiencia, compartir reflexiones. Esa fue la intención de los aportes de aquellos teóricos que de alguna manera
son los marcos de referencia, los marcos de actuación de la práctica del docente hoy por hoy. Seguiremos seguramente en otras instancias, en otro momento, profundizando la complejidad del campo de la didáctica, la complejidad de la enseñanza, la complejidad del aprendizaje, tratando de encontrar el sentido a la relación entre didáctica y currículum. Si el currículum es el texto y el contexto de la enseñanza y es un documento, en el caso de que así lo considere, porque puede ser denominado currículum, tiene tantas denominaciones como autores trabajan sobre el objeto. En tanto contexto y texto de enseñanza, entonces podemos decir que el currículum prescribe qué es lo que hay que enseñar, el qué, prescribe el qué. Es decir, la selección y organización de contenido considerado socialmente valioso para que los alumnos puedan apropiarse de los mismos y construir sus conocimientos. ¿Y la didáctica? Y la didáctica entonces como disciplina, como de la enseñanza, como ciencia de la enseñanza concretamente, se va a ocupar del cómo, de ese qué que me prescribe el currículum, cómo hacer para que los estudiantes se puedan apropiar, que puedan lograr aprendizaje genuino, que puedan lograr aprendizajes duraderos, aprendizajes que les permitan conocer el mundo, que les permita acercar mundos posibles, que les permita transformar el mundo. De esta manera finalizamos, hacemos aquí nos detenemos simplemente porque la idea es poder continuar en otras instancias con ustedes, compartiendo experiencias en los distintos niveles, compartiendo las conceptualizaciones que sirven de base a nuestra práctica docente. Seguramente en cada seminario lo vamos a hacer. Gracias por la atención y quedo a disposición de todos ustedes para lo que ameriten o para lo que consideren pertinente. Y nuevamente quiero destacar que estoy orgullosa como docente por tener inscriptos, por tener docentes interesados, docentes valientes que saben que el conocimiento es la única herramienta que me va a permitir transformar y crear condiciones de vida dignas. Muchas gracias.